Hola a todos los fans del dividendo, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, los errores más comunes que cometemos al invertir y lo más importante, cómo evitarlos. Cuando yo empecé a invertir, honestamente cometí muchísimos errores y hablaremos de ellos. En algún momento me llegué a cuestionar si esto era realmente para mí y si realmente funcionaría. Si te sientes así, no estás solo. Ya sea que estés empezando en el mundo de los dividendos o de las inversiones, o lleves años en esto, este video te ayudará a afinar tu estrategia. Recuerda, en la inversión, aprender de los errores puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso financiero a largo plazo. Así que, ¡vámonos! Antes de entrar en los errores más comunes, quiero compartir con ustedes algunos de los errores que yo mismo cometí cuando empecé en este mundo de los dividendos y de las inversiones en general. Creo que es importante que sepan que todos cometemos errores al principio y que lo crucial es reflexionar y aprender de ellos. El primer error que cometí es invertir por rumores o por noticias. Híjole, esto es así básico y horrible. Recuerdo cuando compré acciones de una empresa tecnológica solo porque estaba en todas las noticias, CNBC, etcétera, Bloomberg, y mis amigos además no paraban de hablar de ella. Resultó que la empresa estaba sobrevalorada y perdí una buena cantidad de dinero. Aprendí que realmente el ruido mediático no es un buen indicador de valor. Otro error que yo cometí fue como perseguir gemas ocultas. En esa búsqueda de altos rendimientos, hace como año y medio, invertí en una pequeña empresa que prometía dividendos astronómicos, ¿no? Más de 10%. No hice un estudio detallado de sus finanzas y resultó que la empresa estaba altamente endeudada. Los dividendos se cortaron poco después. Entonces, siempre investigo a fondo antes de invertir y para mí esto es clave. Otro error que cometí, y se los comparto con muchísima honestidad, es no tener límites de riesgo. Al principio me emocioné tanto con la idea de ganar dinero, ¿no? Que ignoré mi tolerancia al riesgo. Yo invertía en activos súper volátiles y los altibajos me quitaban el sueño. Todo el día estaba pegado al celular, checando el portafolio. Había días que había bajas de 10%, otros días subidas de 2%. Aprendí realmente que es crucial conocer tu perfil de riesgo y respetarlo. Eso es como muy crítico. Uno de mis errores importantes al principio de este viaje a través de las inversiones fue la falta de paciencia. De pronto vendía mis acciones o mis inversiones si no veía resultados rápidos o al revés, ¿no? Ganaba un poquito, 3, 4% y decía, bueno, ya gané y la vendía y resultaba que ese stock o ese ETF subía muchísimo más después. Ahora sé que la inversión en dividendos es una estrategia a largo plazo y que la paciencia es realmente clave. Otro error, creo que es el último de los grandes errores que cometí, es perseguir los dividendos más altos. Ese error clásico de buscar las acciones con los porcentajes de dividendos más altos sin considerar el crecimiento o los fundamentos de la empresa, que esto es básico. Aprendí por las malas que un dividendo alto no siempre es sostenible. La verdad es que estos errores me costaron muchísimo dinero, pero más importante aún, me enseñaron valiosas lecciones. Espero que al compartirlos con ustedes puedan evitar caer en las mismas trampas y ya los iremos descubriendo uno por uno. Pues bien, entremos en materia. El primer error, y quizás el más común, es obsesionarse con el rendimiento del dividendo. Es tentador, por supuesto, ver ese jugoso 8 o 10% de rendimiento y pensar que hemos encontrado algo así como una mina de oro. Pero mucho cuidado, porque aquí es donde muchos caen en esa trampa del dividendo. Por ejemplo, imaginen dos empresas. La empresa A ofrece un rendimiento del 8%, mientras que la empresa B solo ofrece un 3%. A primera vista, A parece más atractiva, pero si profundizamos, descubrimos que esta empresa está en un sector que va en declive y ha estado recortando su inversión en investigación y desarrollo para mantener ese dividendo. Y por otro lado, la empresa B está en un sector de crecimiento, aumenta sus beneficios cada año y tiene un historial de incremento de dividendos. Esto es realmente muy importante porque, según un estudio que hizo Hartford Funds, las empresas que aumentan constantemente sus dividendos han superado significativamente a las que no lo hacen, con un rendimiento total anualizado del casi 11% frente a un 8%, y esto desde 1973 hasta el 2022.
El bottom line, no se dejen cegar por el rendimiento actual. Analicen la salud financiera de la empresa, su flujo de caja libre, el ratio de pago de dividendos y sus perspectivas de crecimiento. Al final, un dividendo sostenible y creciente es mucho mejor que uno alto pero insostenible. El segundo error es no diversificar adecuadamente o poner todos los huevos en la misma canasta. Obviamente es muy tentador llenar nuestra cartera con las 5 o 6 acciones o ETFs que más nos gustan, pero esto nos expone a un riesgo innecesario. La diversificación no solo reduce el riesgo, sino que también puede mejorar nuestros rendimientos a largo plazo. Hay un estudio interesante de Vanguard y dice que una cartera diversificada internacionalmente ha superado consistentemente a una cartera puramente doméstica en las últimas décadas. Aquí es donde los ETFs pueden ser nuestros aliados. Por ejemplo, en mi video de portafolios modelo hablamos del SCHD. Este ETF ofrece exposición a más de 100 empresas que pagan dividendos de alta calidad y en diversos sectores. Si a esto agregamos ETFs internacionales como VIMI, pues inmediatamente diversificamos geográficamente y esto nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando los mercados estadounidenses están volátiles. El bottom line aquí es que buscan un equilibrio entre acciones individuales y ETFs de dividendos. Como se los he comentado anteriormente, yo prefiero tener un portafolio puramente de ETFs porque eso nos hace diversificar inmediatamente. Y consideren diversificar no solo entre sectores, sino también geográficamente. Un buen punto de partida podría ser alguno de los portafolios modelo que discutimos en el video anterior. Si no lo han revisado, los invito a que lo vean y que se inspiren dependiendo de su horizonte de inversión y objetivos específicos. Muy bien, pues el tercer error es centrarse solo en el dividendo actual e ignorar su potencial de crecimiento. Esto es un error que puede costarnos súper caro a largo plazo. Veamos algunos ejemplos concretos usando ETFs populares de dividendos y algunos de los que he presentado en videos anteriores. El primero es CHD. Este ETF no solo ofrece un rendimiento atractivo, sino que también ha mostrado un crecimiento constante de dividendos. Desde su inicio en 2011 hasta 2023, SCHD ha aumentado sus dividendos en un promedio anual del 13.3%. Esto es altísimo y hay muy pocos ETFs que realmente han logrado el comportamiento de crecimiento de dividendos que ha logrado SCHD. El segundo ejemplo es VYM, lo platicamos y lo mencionamos en los portafolios modelo. VYM se centra en empresas con altos dividendos, pero también ha logrado un muy buen crecimiento de esos dividendos. Entre 2013 y 2023, prácticamente 10 años, VYM aumentó sus dividendos en un promedio anual del 6.8%. Y el tercero, que es uno de mis favoritos también, DGRO. Este ETF se enfoca específicamente en empresas con un historial de crecimiento de dividendos. Desde su lanzamiento en 2014 hasta 2023, DGRO ha aumentado sus dividendos en un promedio anual del 9.7%. Súper crecimiento para este ETF. Y por obvias razones, yo he seleccionado estos ETFs en mi portafolio personal. Pero bueno, a veces resulta difícil decidir en qué ETF invertir porque las opciones, pues en verdad, son casi infinitas. Lo importante es que analices el crecimiento de dividendos a largo plazo y no solo te centres en el pago actual. Comparemos, por ejemplo, dos escenarios. El inversionista A, por llamarle de algún modo, elige un ETF con un dividendo alto, pero estable del 4%, es decir, se mantiene siempre en 4%. El inversionista B elige un ETF con un dividendo inicial del 2%, que es mucho más bajo que el pasado, pero crece 10% anualmente. Después de 10 años, asumiendo que el precio del ETF o de las acciones se mantiene constante, el inversionista A va a seguir recibiendo un 4% de dividendo. Y el dividendo del inversionista B va a crecer hasta casi 5.2%, superando al inversionista A. ¿Ves por qué es importante este tema? Bottom line aquí es que busques un ETF que no solo ofrezca buenos dividendos actuales, sino que también tenga un historial de crecimiento de dividendos. Esto no solo te va a ayudar a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, sino que también puede resultar en mayores rendimientos totales a largo plazo.
El cuarto error es no aprovechar el poder del interés compuesto al no reinvertir los dividendos. Einstein supuestamente dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y honestamente tenía razón. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que invertimos $10,000 en un ETF que paga un 3% de dividendo y crece un 5% anualmente. Después de 30 años, sin reinvertir dividendos, tendríamos aproximadamente $55,000. Pero ojo, si reinvertimos los dividendos, terminaríamos con más de $90,000. Entonces, mientras que tu situación personal lo permita y no necesites vivir del pago de dividendos, el consejo es reinvertir esos pagos y activar la octava maravilla del mundo. Muchas empresas y ETFs ofrecen planes de reinversión de dividendos, le llaman auto drip. Estos planes automáticamente reinvierten tus dividendos en más acciones y a menudo sin comisiones. Aquí el consejo es que busques un broker que ofrezca planes de reinversión para evitar comisiones innecesarias y, en algunos casos, también con beneficios fiscales en cuanto a impuestos. Bottom line, consideren reinvertir automáticamente sus dividendos, especialmente si estás en la fase de acumulación. Si necesitas los ingresos ahora, pues a lo mejor podrías reinvertir parcialmente. Al final, cada dólar reinvertido es un dólar trabajando para ti. El último error, pero no menos importante, es olvidar el impacto de los impuestos en nuestro rendimiento de dividendos. Los impuestos realmente pueden impactar significativamente nuestros retornos si no los planificamos adecuadamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, los dividendos calificados se graban a una tasa preferencial, mientras que los dividendos ordinarios se graban como ingreso regular. Aquí la diferencia puede ser muy sustancial. Además, el tipo de cuenta en la que mantenemos nuestras inversiones de dividendos también importa. En una cuenta imponible, sobre todo para inversionistas en Estados Unidos, un dividendo del 4% podría quedarse en un 3% después de impuestos. Pero en una cuenta con ventajas fiscales, como un Roth IRA, podríamos disfrutar del 4% completo. Entonces, fíjense muy bien qué tipo de cuenta tienen para sus inversiones. Para inversionistas internacionales es importante también considerar los tratados de doble imposición y las retenciones en origen. Aquí les cuento un poquito una historia personal. Cuando yo empecé en el tema de inversiones, no tomé en cuenta las retenciones en origen y viviendo en Emiratos Árabes Unidos, yo invirtiendo en ETFs que están en Estados Unidos, las retenciones en origen son del 30% en automático. Y yo no había considerado eso para mis ingresos mensuales o en el cálculo de mi porcentaje de dividendos. Entonces, cuando recibo el primer pago de dividendos y veo, caray, es menos de 30%, ¿no? O sea, yo había considerado por decirte alguna cantidad, $100 y recibo 70. Digo, ¿qué está pasando? Empiezo a investigar y pues ahí aprendí a la mala que son retenciones en origen para inversionistas internacionales. Entonces, si planeas en el corto o en el largo plazo vivir de esos dividendos, obviamente considerar esas retenciones en origen es prioritario. Aquí el bottom line es que planifiquen su estrategia fiscal. Considera el tipo de cuenta, el país donde vives, las retenciones en origen, impuestos en mercados locales, cuando digo locales, Estados Unidos, o en mercados internacionales. Este error es clásico y realmente puede descarrilar tu plan a corto o a largo plazo. Pues ahí lo tienen, mis queridos amigos, los 5 errores más comunes al invertir en dividendos y cómo evitarlos. Si no tuviste tiempo de ver todo el video, al menos quédense con estos puntos que vamos a repasar brevemente. Número 1, no se enfoquen solo en el rendimiento actual. Miren el panorama completo. Diversifiquen adecuadamente y usen ETF si es necesario. Número 2, busquen el crecimiento del dividendo y no solo el dividendo actual. Punto número 3, aprovechen el poder del interés compuesto reinvirtiendo los dividendos que reciben. Número 4, no olviden planificar los impuestos que pueden marcar una gran diferencia en los retornos totales de tus inversiones. Recuerden, invertir en dividendos es una estrategia que va para largo plazo. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de realmente construir una fuente de ingresos que sea sostenible y que sea creciente. Si evitan estos errores comunes, pues van a estar en el camino correcto para construir un portafolio de dividendos sólido y próspero.
Como siempre digo y menciono en mis videos, la educación financiera es la mejor inversión que pueden hacer antes de empezar a invertir en el stock market. Pero bueno, ¿qué les pareció el video? Comenten por ahí si han cometido algunos de estos errores. Déjenme sus comentarios abajo y obviamente no olviden darle like y suscribirse si les gustó el contenido. Hasta la próxima, mis queridos fans del dividendo. Chao.